Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum Baktas y Bar Baktas en el centro de una tormenta emocional. Una frase lo cambió todo, no vuelvas a mencionar el nombre de Yağmur. El mundo del corazón está en llamas y esta vez el epicentro de la noticia es una pareja que hasta hace poco irradiaba amor en cada aparición, Gulum Baktas y Bar Baktas. Pero lo que parecía una historia de ensueño ha tomado un giro inesperado. La relación está pendiendo de un hilo, y todo por una tercera persona que nadie esperaba, Yağmur. Según informantes cercanos a la pareja, la discusión comenzó de manera inesperada en una cena privada que compartían en Estambul. Gulum, visiblemente molesta, habría lanzado una frase que resonó como una declaración de guerra emocional: Bar, si quieres seguir conmigo, no vuelvas a mencionar el nombre de Yağmur ni una sola vez más. Bar, sorprendido por la reacción, intentó calmar la situación, pero sus palabras no ayudaron. No era mi intención herirte, solo recordaba un momento viejo, nada más. Sin embargo, para Gulum no fue solo un recuerdo inocente. Las tensiones se habían acumulado desde hacía semanas, y este comentario fue la gota que colmó el vaso. ¿Quién es Yağmur y por qué su nombre tiene tanto peso en esta historia? Fuentes del entorno de la pareja aseguran que Yağmur fue un amor pasado de Bar, una mujer que dejó huella en su vida y cuya sombra, al parecer, aún se proyecta en su relación actual. Aunque Bar siempre aseguró que esa historia quedó en el pasado, Gulum nunca terminó de confiar. No puedes construir un futuro conmigo si sigues viviendo en el pasado, le habría dicho Gulum, entre lágrimas y frustración. Y es que, según testigos del entorno, la tensión entre ambos ha ido en aumento desde que Gulum encontró un antiguo mensaje en el teléfono de Bar. Aunque el mensaje era de hace más de un año, el hecho de que él no lo hubiera eliminado despertó todas las alarmas. Te juro que no tengo ningún contacto con ella desde que comenzamos, aseguró Bar. Pero Gulum, firme en su postura, respondió: no es cuestión de contacto. Es cuestión de respeto. Si me respetaras, ese nombre no existiría entre nosotros. La conversación escaló hasta el punto en que Gulum abandonó el apartamento que compartían. Desde entonces, ambos han estado en silencio en redes sociales, lo que ha generado aún más especulaciones. Las fans de Gulum se han volcado en su apoyo, llenando sus últimas publicaciones con mensajes de ánimo y frases como mujer que se respeta, no se calla y tú vales más que cualquier pasado. Mientras tanto, Bar fue visto saliendo solo de un restaurante en Nişantaşı, evitando a los paparazzis y con rostro visiblemente decaído. Al ser preguntado por la prensa sobre su situación con Gulum, solo respondió: espero que todo se aclare pronto. La amo, y eso no ha cambiado. Desde entonces, la historia se ha convertido en el tema de conversación principal en los programas de espectáculos y redes sociales. Algunos analistas del corazón aseguran que esta podría ser una ruptura definitiva, mientras que otros aún conservan la esperanza de una reconciliación. En medio del caos mediático, apareció un nuevo elemento que añadió aún más leña al fuego: una historia de Instagram publicada y luego borrada por una amiga cercana de Gulum. En ella, se veía una copa de vino, una canción melancólica de fondo y una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa: hay silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Los seguidores de la pareja no tardaron en especular que Gulum estaba refugiándose en el círculo íntimo de amigas y que no planeaba regresar pronto. Según fuentes del entorno, habría viajado a Bodrum para tomarse un tiempo lejos de la capital, acompañada por su hermana y 2 amigas de confianza. Mientras tanto, Bar publicó en su perfil una foto antigua de la pareja, sin descripción, solo un corazón roto como único comentario visual. La imagen, que mostraba a ambos riendo en una playa al atardecer, se llenó rápidamente de comentarios divididos entre quienes pedían una segunda oportunidad para el amor y quienes apoyaban la decisión de Gulum. Los hombres no cambian, demasiado tarde para lágrimas y amor no es recordar a otra mientras abrazas a alguien más, eran algunas de las frases que se repetían entre los miles de mensajes.
No obstante, también hubo voces que defendían a Bar, sugiriendo que todos merecen una oportunidad para enmendar errores del pasado. La familia de ambos, hasta ahora, ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, una fuente cercana a la madre de Gulum habría comentado en confianza que mi hija tiene el corazón roto, pero también la fuerza para salir adelante. Una frase que, aunque breve, confirma que las heridas están abiertas y que la reconciliación no está en el horizonte inmediato. Mientras los días pasan, los medios intentan conseguir cualquier detalle que aclare lo que verdaderamente sucedió aquella noche en Estambul. Algunos hablan de celos, otros de una falta de cierre emocional con Yağmur. Lo que sí es claro es que el silencio de ambos solo alimenta el misterio. Uno de los momentos más comentados fue cuando un periodista captó a Gulum en el aeropuerto de Milas, luciendo gafas oscuras y una expresión seria. Al ser abordada con la pregunta directa, ¿hay posibilidad de volver con Bar?, ella respondió con un susurro casi inaudible, a veces el amor no basta. Esa frase bastó para que se dispararan los titulares. Gulum pone punto final a su historia con Bar. Y aunque hasta ahora no ha habido un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos, todo indica que el dolor que ambos atraviesan es profundo y sincero. Los fans, por su parte, han comenzado a crear campañas con el hashtag #FuerzaGulum, acompañadas de mensajes de autoafirmación, respeto propio y sororidad. También se ha abierto un hilo en Twitter donde se recopilan todos los momentos más icónicos de la pareja desde que se conocieron hasta su posible separación. Ahí, puede verse su evolución, desde las primeras fotos en eventos públicos, hasta los viajes y pequeños gestos de amor que hacían suspirar a sus seguidores. Pero no todo ha sido tristeza. Algunos allegados a Gulum han compartido que este tiempo sola le ha servido para reencontrarse consigo misma, enfocarse en sus proyectos profesionales y fortalecer su autoestima. Incluso se rumorea que podría estar planeando lanzar una línea de productos de cuidado personal, algo que siempre había soñado pero que había pospuesto por su agenda sentimental. En cuanto a Bar, se sabe que ha retomado la terapia que había abandonado hace meses. Fuentes cercanas aseguran que está haciendo un trabajo profundo de introspección, intentando entender sus errores y reconstruirse emocionalmente. A pesar del dolor, ambos han demostrado madurez en el manejo de una situación que fácilmente podría haberse convertido en un espectáculo mediático aún más escandaloso. Hasta ahora, no ha habido declaraciones agresivas, ni exposiciones públicas de reproches, lo cual ha sido aplaudido por muchos en el medio artístico. ¿Qué pasará con Gulum y Bar? ¿Es esta una pausa momentánea o el final definitivo de una historia que muchos consideraban digna de una película romántica? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que queda claro es que el amor, aunque poderoso, no siempre puede contra los fantasmas del pasado. Continuaremos informando mientras surjan nuevos detalles. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees en las segundas oportunidades o piensas que hay líneas que no se deben cruzar? Déjanos tu comentario, y no olvides seguirnos para más noticias del mundo del espectáculo. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Gulum tiene razón en su reacción o que Bar merece una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes. Hasta la próxima.